Canal 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Es un deber recordarles que se pueden suscribir a nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, Canal 25. Todas nuestras plataformas digitales están ahí para que usted se mantenga al tanto de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. También nuestra página web www.lunatv.do. Puede ver la programación totalmente en vivo. Buenos días, Tony Rodríguez. Hola, buenos días, Jaycee Díaz, y a ese público que está ahí firme a esta hora, disfrutando un martes húmedo. Amaneció mojado Santiago. ¿Le llovió ayer a usted? Llovió. Yo estuve en una zona que llovió bastante, pero después cuando me desplacé hacia el lugar donde vivo, ahí no había caído una gota hasta entrada la madrugada. En la madrugada sí llovió bastante, aunque en gran parte de Santiago, en la tarde ayer, cayó tremendo aguacero. Hay mucha gente que está invocando a Corazán en estos días. Hablando de Santiago, Corazán es la Corporación del Agua, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado. Pero yo quiero hacer algunas anotaciones en beneficio de Corazán y sus actores. Esta es una entidad creada por el empresariado de Santiago, por allá por los años 70. Gente que quizás no fue a la universidad, pero que sacó ventaja en los números y pudo primero hacer aportes como la Fundación de la Pucamaima, es una creación del empresariado de Santiago y de la Iglesia Católica, la Corporación Aeropuerto Cibao, el Banco Popular, es un conjunto de instituciones que salieron de una nomenclatura llamada Asociación para el Desarrollo, y Corazán viene de ese paquete. Y Corazán logró ser una entidad modelo a nivel del país. Lo fue y tímidamente todavía es. Pero hay que destacar que Santiago, el pueblo de Santiago, el crecimiento que ha tenido Santiago en la última década, le ha doblado el pulso a Corazán. Ya no es cuestión de que, digamos, estamos en el mismo nivel que estábamos en los años 70 y 80. No. Hoy Santiago es una población que sobrepasa 1 millón de habitantes y tiene una población flotante de casi 400.000 personas que gravitan a diario en esta urbe. Pero además, esta es una ciudad que poco a poco se va hundiendo por el peso de las construcciones, porque cada vez que se edifica una plaza, una torre, una mole de estas donde viven personas o donde se producen actividades de comercio, es obvio que el peso de la construcción provoca una baja a nivel de, digamos, la parte del suelo. Y Corazán, que tiene instalado todo el sistema del drenaje, todo el sistema del alcantarillado, todo el sistema cloacal, toda la red de agua potable, en algún tiempo fue capaz de brindar óptimamente este servicio. Hubo un director en los años 90 con Balaguer, Mateo Espaillá, que ahora es diputado, sí. Ha pasado muchos años vendiendo vehículos, pero Corazán tuvo un buen director en Mateo Espaillá. Después, otro director que hizo aportes fue Hanley Otañez. Hanley Otañez hizo un buen trabajo en Corazán. Posteriormente vino Silvio Durán. Yo hice muchas críticas a la gestión de Silvio Durán, aunque hay que reconocerle también algunos aciertos. Con Silvio Durán se construyó el acueducto de Cienfuegos. Con Silvio Durán se construyó el acueducto de la Canela. Con Silvio Durán se le dio un tanque de agua a Gurabo. O sea, no somos mezquinos. Porque una cosa es el manejo de los recursos, la parte administrativa, y otra es la parte técnica. O sea, ¿qué es lo que hay que exigirle a un director de Corazán? Que técnicamente resuelva la necesidad de un pueblo, de una población. Y en este caso, en los últimos tiempos, es el pueblo de Santiago que le ha ido doblando el pulso a Corazán porque le ha crecido más que lo debido. Pero aparte de esto, a Corazán le han ido aumentando la carga de responsabilidad, porque antes Corazán era municipal. Cuando se creó Corazán fue para
el municipio de Santiago. Sin embargo, hoy Corazán es para San José de las Matas, es para Baitoa, es para Sabana Iglesia, Corazán es para Villa González, para La Canela, para Santiago Oeste, Corazán es para Navarrete. Entonces, como que la capacidad que hay dentro ahí no está en el nivel de la demanda. Por eso vemos que cuando no se revienta un tubo en Bellavista, se quiebra un distribuidor en una de las avenidas, como ha ocurrido el colapso ahí en la avenida Estrella Sadalá con 27 de febrero, que recientemente se ha hecho un trabajo de resolver un problema, pero con la lluvia nos damos cuenta que el problema no termina de resolverse. Entonces, lamentablemente ha habido, yo reconozco que Andrés Burgos hizo un buen trabajo, fue el hombre de la democracia del agua hacia algunas regiones de Santiago, colocó las llaves de control de paso en casi todos los cruces de la avenida Estrella Sadalá, pero es que la demanda ha crecido. Y miren ustedes lo que pasó con la plaza de reciente construcción en Santiago. Los santiagueros estábamos en babia con esto de que tenemos una plaza nueva al nivel de la capital, pero resulta que o la hicieron mal o el problema pluvial y de drenaje que tenemos en Santiago es a todo lo ancho de la ciudad. Antes se inundaban los jardines metropolitanos, llegaba el agua hasta el Loquet, todo un lago se volvía por el agua que descendía de los cerros de Gurabo, de la 27 de febrero, de la Juan Pablo Duarte. Sin embargo, eso se pudo medianamente resolver con unas inversiones que se hicieron a través de Corazán. Pero el Santiago de hoy, un Santiago crecido, un Santiago henchido por las inversiones privadas y públicas que se han estado realizando, lamentablemente le ha quedado grande a la Corporación del Agua y hay que ajustar ahí, hay que ajustar, y esto es tarea del gobierno, porque no le podemos echar el dardo a las actuales autoridades porque sí. Hay que hacer estudios, hay que hacer inversiones, hay que verle a Santiago la nueva dimensión, tanto hacia la parte vertical como horizontal, porque es que Santiago ha crecido y en esa misma medida tienen que crecer las instituciones de servicio público. Esa es la historia. Claro que deben crecer las instituciones porque mientras tanto entonces no van a dar abasto. Luego de tantas edificaciones y si el servicio se queda igual que hace 10 años, no vamos a estar en nada. Mire, llegó el periódico Panorama del mes de abril, el impreso es mensual, aquí está el mes de abril 2025, la portada del Panorama. Tiene algunos titulares llamativos, ahí están los amos del azar. El imperio silencioso de un negocio lucrativo. Esos son los azarosos. Ahí estamos hablando. Los que viven de los azares. Los que viven de esa gente que le gusta apostar. Hablando de este imperio, las bancas de lotería, que aquí en cada esquina hay una banca de lotería, y habla sobre el top 10 de las bancas en la República Dominicana. Ahí está Leisa, las OIM, está también Loteca, Certidal, no había escuchado esa. Ahí faltan bancas. Que aquí hay más bancas que escuelas probablemente. 96,000 bancas. Mal contadas. Sí, esas son las que pagan impuestos. Imagínese ese listado de las que no pagan. Pues también mencionan a quienes son accionistas o los propietarios, que muchos de ellos pues han estado en los pasillos del Congreso Nacional. Algunos exdiputados, otros también que son actuales. Ahí veo al ex senador Pedro Alegría, uno de los actuales, ahí está Eduardo Espíritu Santo, que también es otro de los... Ese es el magnate de Loteca. El senador. Ese acumula una fortuna de 962 millones de pesos. Ahí y los pobres jugando lotería. Sí, mire quién está ahí también. El señor Sergio Moya, uno que tiene una investigación ahí porque lo han mencionado en un caso. El señor Sergio Moya. Y ese tiene es el papá de una influencer. Su patrimonio, 342 millones. Casi nada de pesos.
También está el que más tiene es el de Luis Leisa. Alberto. Sí. El Pedro Alegría, que tiene 1.500 millones casi nada. declarados. O sea, que ellos ponen eso. Y los declara porque es legislador. Claro, o sea, porque tiene que presentar su declaración. Imagínese usted, los que son propietarios y no tienen que buscar todos esos papeles y llevarlos a la Cámara de Cuentas. Ahí faltan bancas y dice que son 96,000. Y falta gente. ¿A cuánto toca? O sea, cada banca, ¿a cuántos dominicanos sirve? Y yo debo decir, recuerdo la vez que fui a Haití, la única vez que fui a Haití, que me llamó la atención la cantidad de bancas improvisadas que pude ver. Pero después, cuando fui a Barcelona, en España, también me llamó la atención que usted ve en una esquina 2 y 3 bancas. Y bancas que obedecen a sistemas de lotería, por ejemplo, de países de Latinoamérica, de Estados Unidos. Es como era antes aquí, que jugábamos a la caraquita, a la lotería de Zulia. Así fue que se introdujo el negocio de las loterías aquí. No, hace mucho. Y entonces, ella no estaba nacida. Whisky para el medio, para los que nos ven fuera. Entonces, el negocio aquí evolucionó a marcas criollas, pero vemos que nosotros no somos únicos y exclusivos en esto de los vicios, de la fe o de la esperanza, que es lo último que se pierde. Bueno, esa es una tremenda inversión que usted no sabe si saca o no saca. Y al final ahí se sabe que solo uno es el que gana. Pero usted no ve cuántos millones están declarando ellos ahí. Los dueños, amos y señores del azar. Otro de los titulares que tiene por ahí el panorama: haitianos desplazan a los dominicanos en centros de salud, no solo en la frontera, porque sabemos que muchos de nuestros hospitales en la zona fronteriza, pues la mayoría de los que asisten ahí son haitianos, pero no solamente en esa área, también en otros puntos del país. En las calles del Gran Santo Domingo, sin hogar y sin esperanzas. Un fotoreportaje que tiene por ahí el panorama de personas que duermen en las calles de la capital dominicana. La pandemia silente de las desapariciones en nuestro país, un tema que llama mucho la atención por todas las personas que se han desaparecido en los últimos meses y que no tenemos rastros de ellos. Uno de los casos más recientes es del niño Ronaldi, que se perdió en Manabao, y que todavía, estamos hablando de un mes aproximadamente, no se tiene nada, porque han hecho allanamientos, investigaciones. Se llevaron a 2 niñas, el CONANI y el Ministerio Público, para hacerle una evaluación psicológica. También le preguntaron, porque fueron las 2 últimas niñas que estuvieron con él, y no se tiene nada hasta el momento. Solo se sabe el lugar donde se desapareció el niño. Y así hay muchísimas personas que sus familiares tienen años esperando alguna respuesta. Y lamentablemente la información que llega casi siempre es que encontraron un cuerpo y estas personas pues han fallecido. Es que aquí un tema tumba otro. De repente estábamos buscando a la india que estaba perdida en Punta Cana, no la encontraron, bueno, pues se fue ese tema. Y de repente estamos buscando el niño perdido en Jarabacoa, e igual, ya el tema salió de la palestra. Se cayó el Yexet y ya eso. El Estado no ha podido resolver ahí. Ahora, también debo decir que no somos únicos en el planeta con eso. Las desapariciones en México son un enigma. Las desapariciones en Colombia, en países asiáticos, en Vietnam, en Corea, son muy comunes, en Filipinas. Y las conclusiones que a veces se tienen de casos de desapariciones son terribles, terribles, porque está, por ejemplo, la trata de personas, está el tráfico de órganos, la extirpación, el secuestro, la extirpación de órganos y el tráfico de estos en el mercado. Entonces todo esto justifica una industria que tiene a criminales detrás. Y la República Dominicana no habla mucho de ese tema, del tráfico de personas y de órganos, pero por ejemplo, de nuestro país
muchas jóvenes que se van a Europa. Muchas de ellas están en lugares precisamente porque le venden un sueño a algunas. Se las llevan y más adelante tienen que prostituirse, por ejemplo. Esa es la trata. Entonces, también en República Dominicana, hablando de los órganos, esto se da, aunque muchas personas como que viven en otro mundo y creen que esto no existe. Usted sabe los niños que se han desaparecido en nuestro país y que, así mismo como el de La Vega, no se sabe el paradero y nunca pues dan una respuesta. Y en muchos de los casos sucede eso, lamentablemente. Hay un caso, creo que de un taxista desaparecido, no se ha tenido noticias de esto. El caso del taxista de Moca, que también desapareció también, y fue encontrado el cadáver. Sí. Porque también detrás está el narcotráfico, está el asunto de los delivery. Muchas veces toman a un motoconchista de carnada o a un taxista, y entonces esa industria del crimen que tiene series, que tiene cadenas de violencia, es lo que está detrás de todo esto. Y el Estado es débil para resolver estos casos. Bueno, vamos a ver la portada del Diario Libre, rápidamente algunos de los titulares que tiene por ahí el periódico para este martes 29 de abril. Ahí están: los haitianos desaparecen de las maternidades. Ya ahora sí el flujo de los haitianos ha bajado en nuestros centros de salud. Se han visto los resultados de estas medidas que ha tomado el presidente. Y luego de que Migración ha llegado a diferentes maternidades, pues es lo que todos esperábamos, un resultado, y ahora se está viendo. El presidente Abinader reafirmó la batalla que lleva en contra de la migración ilegal. Ayer entregó a Migración camiones, camionetas, autobuses nuevos para que continúe con más fuerza esa retaliación contra la masa de ilegales que hay en la República Dominicana. Porque eso es lo que la gente quiere, eso es lo que le están pidiendo al gobierno. Y entonces ahí mismo, como hay algunos que dicen que le violan sus derechos o que no son las condiciones para deportar a una persona, los nuevos autobuses o la nueva camiona, hay una nueva camiona totalmente adecuada, dirían ellos. En el caso de los autobuses tienen baños, eso no más va a durar 2 o 3 días. Usted verá que esos pasajeros van a comenzar a dañar los asientos, a dañar el aire acondicionado, y eso no va a servir para mucho. Va a pasar a la historia. Ahora el presidente le está respondiendo a la orden dominicana, le está respondiendo a los ultranacionalistas. Esto es lo que ustedes quieren, esto es lo que le están pidiendo al gobierno. Entonces vamos a seguir con el muro fronterizo, vamos a visitar los guardias en la frontera para advertirles que no deben dejar pasar haitianos al precio que han estado dejándolo pasar toda la vida. Ahí se sortea una visa desde 50 pesos en adelante. Entonces, mientras haya una plataforma detrás de esto, ayer o antier atraparon a una mujer conduciendo una jipeta cargada de haitianos en San Juan de la Maguana. Y en Santiago Rodríguez, pasando por un monte, atraparon a más de... Se supone que todo el peso de la ley ha de caerle a los coyotes. O sea, hay coyotas. Hay de todo. El presidente dijo que no puede pasar, es que no puede pasar uno por la frontera, pero ahora entonces ya lo dijo. Hay que estar vigilantes con esos militares que dejan pasar a los haitianos, porque si no... Y esos guardias obedientes. No estamos en nada, que usted lo diga, pero la acción es lo que se necesita. El presidente convocó a los expresidentes ayer en la semanal para hablar sobre la situación de Haití. Más adelante vamos a escuchar... volvió a llamar a Danilo, a Leonel. Vamos a escuchar más adelante a Leonel Fernández. Vamos a conversar, que lo hagan aquí en el Cibao, el diálogo. Vamos a conversar aquí. A conversar aquí, claro. Pero la oposición está consciente de lo que sucede. Leonel Fernández dijo que la politiquería hay que dejarla a un lado, pero ellos mismos son los que se encargan de politizar el tema migratorio. Entonces, que ya no le conviene a la oposición estar estrujando el tema migratorio, porque se dan cuenta que el pulso lo está ganando el gobierno. Y los resultados que ellos tuvieron. Se le han puesto fácil a Abinader darles respuesta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ahora, si usted analiza
los discursos, las promesas que hiciera Abinader en campaña de que aquí no va a haber un haitiano. Y no va a pasar Aquí uno. en 3 meses para afuera que van, y bueno, ya pasaron 4 años. Y es que Vamos entran por aquí y Es salen por que no allí. iba a pasar uno, que eran cientos de haitianos. El Él presidente no contaba con los guardias. no contaba con la astucia de lo que podía pasar. Mire, usted ayer dijo que quién sería el vocero de la conversación entre Ay, el sí. presidente Abinader y Donald Ay, lo Trump. dijo Abinader, lo dijo. Ya sabemos cuál fue ese conversatorio tan breve. Dijo que le gusta venir a la República Dominicana, que le gustan los campos de golf. A Donald Trump Dijo le gusta el Donald golf. Trump. Él ha venido en varias ocasiones. El presidente le mencionó la cumbre que viene por ahí a final de año. En diciembre, en Punta Cana, Sí, 2025, o sea que habrá Cumbre de las Américas. Podría tener al presidente de los Estados Unidos aquí. También habló que la República Dominicana iba bien y le mostró su preocupación por la situación que vive Haití. Lo Fueron dijo en varios- inglés, es una varios pena, puntos. es una pena. O sea, se está lavando las manos Donald Trump como Pilatos con el tema haitiano. Es una pena, pero ya nosotros no podemos hacer más Ahí nada. nos quedamos. Mientras él está buscando la paz entre Rusia y Ucrania, Donald Trump no se quiere meter en el lío. Salvándole que tiene la Haití. vida a los ucranianos y a los rusos, pero a los pobres haitianos no les quiere salvar nada. Que se lo siga llevando. Le quitó el parole y todos los ese mismo. beneficios. Está difícil ahí. El apagón masivo que afectó a Europa, ayer se hablaba mucho de este tema. Un ciberataque. España, Portugal, cosa que los españoles, por ejemplo, no habían visto esta situación y la preocupación y también el querer saber qué fue lo que sucedió. Al mundo que se prepare para eso. Como ahora todo está digitalizado, automatizado, mediado por la inteligencia artificial, esos ataques cibernéticos, esa ciberdelincuencia es la que sigue. Sin electricidad y más hablando de Europa. Porque en Latinoamérica estamos, como quien dice... ¿A quién fue que mandaron para allá? ¿A Jochi Gómez o a, Jochi o al Gómez, abogado? Jochi Gómez a José Luis. está ocupado, Jochi Gómez, aquí en la República Dominicana, tirando gente para adelante. Pero sí vimos un desastre en las ciudades, los semáforos apagados, los trenes detenidos, yo me imagino. Un caos. Y los ascensores. Gente atrapada ahí. Mucho pánico. Yo recuerdo también el tren de Madrid, aquellos túneles, usted tiene que bajar 5, 6, 7 pisos hacia el subsuelo, eso mete miedo, pero es un tren bastante funcional. Sí, y yo vi personas caminando por las vías que salieron, imagínese usted que eso ahí comenzara a funcionar, es un peligro. Pero es bueno que el mundo conozca, porque es que el seguir siendo isleños, el seguir siendo aldeanos, el seguir siendo barriales pura y simplemente, porque aquí hay gente que nace en un barrio, crece en el barrio, se enamora en el barrio, tiene los hijos en el barrio, se casa y se divorcia en el barrio y hasta se muere en el mismo barrio y no tiene la oportunidad de ver más allá de nuestras fronteras. Lo que quiero decir con esto, en todas partes se cuecen habas, en todas partes desaparece gente, en todas partes hay ilegales, en todas partes hay delincuencia, hay criminalidad, en todas partes ocurren apagones, en todas partes hay narcotráfico, hay policías y guardias corruptos, hay prostitutas. O sea, el mundo es así en todos lados. Nosotros no somos más que una continuación de lo que es el planeta. Lo que pasa es que antes solo existíamos nosotros. Me llegó a la mente usted diciendo de que hay gente que nace, que Sí, crece hombre. en el barrio. Hay gente que sale del barrio, pero el barrio no sale de ellos. Y lo digo porque se hizo viral, yo no sé si usted vio el video del presidente de la Cámara de Diputados con su 360 en el funeral del Papa. El Lego Alfredo Y Pacheco, mucha gente diciendo, cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de que ti. no tiene una idea de lo que es el protocolo. Él no se imaginó en el escenario donde él estaba. Se hizo viral Un con su video. gendarme suizo pudo darle en ese momento un manotazo y quitarle ese teléfono. Víctor Suárez se quedó como
que estaba se quedó así mismo. El embajador, Sí, el honorable embajador ¿qué hace dominicano en el Vaticano, que para- estaba al lado de Pacheco y se ven acá, pero este tipo se quedó, es un mal portado. como decimos aquí, tieso, viendo qué estaba haciendo Alfredo Pacheco. Mire, Indotel advierte a Telefónicas por la velocidad del Internet. Problema de la República Dominicana, el Internet. Y eso se queda en una advertencia. Se va a quedar ahí, en esa advertencia. Mientras tanto, pasamos al listín diario, porque faltan algunos titulares por ahí y vamos rápido. Abinader convocará consultas a expresidentes. En el listín diario vemos las fotografías del presidente Luis Abinader y los expresidentes convocados entonces a este diálogo sobre el tema migratorio. Enviarán la carta formal para hacerle la invitación y más adelante vamos a ver si aceptarán. Leonel pidió este diálogo nacional. Entonces, aunque en otras ocasiones se les ha invitado, algunos no asisten. En el caso de Leonel, cuando Abinader ganó las elecciones, le invitaron ahí a una reunión y no asistió. Cuando Abinader estaba con los candidatos a la presidencia, se reunió con Abel Martínez, pero de ahí no pasó. Faride reclama a motoristas que usen sus cascos. La ministra ayer otra vez mandó a rodar a todo el mundo en la acostumbrada está que rueda no de coge prensa. corte, Faride. A los chantajistas, a los que quieran tergiversar y manipular, que rueden, dice Faride Rafael. Pero ella dio un dato ahí sobre deportaciones y eso no le toca a Interior y Policía. O sea, debió estar ahí el director de Migración, porque ella dijo que en los meses de enero, febrero y marzo se habían deportado creo que 32,000 extranjeros ilegales, específicamente haitianos. Y como que el dato oficioso de parte del ministro de Interior no es lo que corresponde. Aunque la cifra sea real y aunque la cifra es corta, porque si vamos a deportar a 2 millones de gente, ¿en qué tiempo lo vamos a hacer si apenas estamos a un promedio de 8,000 por mes? O sea, en los 3 años y 8 meses que le restan a Abinader de gobierno, ¿cuánto es que va a deportar si lo hacemos de 8,000 en 8,000? Pero sobre todo si votamos 8,000 y llegan 10,000 por el otro ladito, No, por la puertecita más pequeña. no, es que no estamos en nada si continuamos con lo mismo. Porque si hablamos de deportaciones, ok, son 10,000 en cuántos meses. Hubo un mes que según los datos oficiales, 180,000 haitianos deportados. Es que el Pero papel aguanta todo, porque cuando inició todo este operativo, se dijo que eran 10,000 semanales. Exacto. O sea, más de 40,000 al mes. Esa fue la intención inicial del gobierno. Después se dio cuenta que no tenían la capacidad para procesar a tanta gente. Entonces ahora, si hay que darle su desayunito, su meriendita, si hay que ponerle frío el aire acondicionado, yo creo que se va a ralentizar más el proceso. Porque Faride es la encargada o la cabeza de una comisión nacional que hay de migración, porque está la Dirección General de Migración, esta comisión que pertenece a Interior y Policía, pero como esta que funciona como también, una dirección aparte. Y ahora el observatorio que recientemente fue creado para las políticas migratorias. Entonces uno dice, todo esto, ¿cuáles son los resultados? Tanto de migración, porque Lee Ballester llegó muy fuerte cuando fue juramentado como el director de migración y la gente dijo, no, va a solucionar este tema definitivamente, pero más adelante, y lo he visto en varias ocasiones que cuando lo cuestionan por algún tema, el señor se va y no responde. Pasó con el caso de las parturientas hace unos meses, que él estuvo en la frontera, lo cuestionaron por este tema y él dijo gracias.
y se fue por ahí mismo. Hay que anotar ahí que la prensa aprovechó la ausencia del presidente que estaba en Europa, en Roma, para consultar con el tema de las deportaciones a la vicepresidenta en su condición de presidenta de turno. Y Raquel Peña respondió que ella está de acuerdo con que se mantengan las deportaciones de extranjeros ilegales, que se hagan dentro del marco de la legalidad, pero está de acuerdo con el tema. Porque ahora también hay que preguntarle a los que tienen aspiraciones presidenciales, ¿qué es lo que opina David Collado, que no quiere hablar de temas clasificados? Había gente que dudaba hasta que él iba a venir a Santiago, a la Arena del Cibao, cuando le han dedicado un torneo de baloncesto a su persona. Y vino finalmente el domingo y hasta tronó el cielo y hasta se fue la luz. Entonces a David Collado hay que preguntarle, en su condición de ministro de Turismo y en su condición de aspirante a la presidencia de la República, qué opina él del tema de las deportaciones y de los extranjeros ilegales y sus derechos en el país, para que estemos claros, para que nos conozcamos unos a otros. Y él como ministro de Turismo, sabiendo que gran parte de esos trabajadores pues son haitianos ilegales, pero yo no sé, a David Collado como que no le gusta preguntarle sobre lo que está sucediendo, porque él también habla poco, si no es de turismo. Hay que anotarle en un papelito las preguntas. Antes de... y tenerle las manitas limpias por ahí cerca para que, ¿verdad? Pues se le entrega una semana antes. Y él no se toma un coco de agua en una playa, no fue que grabó algo así. ¿Quién le peló ese coco? ¿Quién le pasó el colín, la colín? Mire, es uno de los temas de él siendo o teniendo aspiraciones presidenciales, uno de los presidenciales del PRM, y dicen, bueno, David Collado como que no baja al pueblo, no abraza a las doñitas como vemos a otros. Ay, ¿cuál será la estrategia que va a usar él cuando inicie la campaña política? Tiene que peinar el país. Tiene que comer yaniqueque en Villamella y tomarle el grajo a esos dominicanos de abajo, de a pie. Tiene que bajarse. Tiene que abrazar motoconchistas. Tiene que meterse, para hacer una campaña nacional hay que peinar el país. Pero con relación al tema haitiano, nosotros hemos dicho aquí, allá y acullá, que es un tema que beneficia y perjudica a la vez al Estado dominicano. Que tomar decisiones dándole la razón pura y simple a grupos extremistas que se enfocan en el tema de la soberanía del territorio, que se enfocan en el tema de la ilegalidad de personas que vienen aquí a competir con la mano de obra dominicana, que vienen aquí a consumir el presupuesto de la salud, el presupuesto de la educación. O sea, todas esas verdades juntas no dejan ver otra verdad del componente haitiano presente en la República Dominicana. Sin haitianos se nos desploma la agricultura, la gallina de los huevos de oro de la agricultura, el mito de que somos un país con producción alimentaria autosuficiente, que a nosotros no nos da problema el comer 3 veces al día porque tenemos el arroz, tenemos el pollo, tenemos los guandules, las habichuelas. Pudimos comer habichuelas con dulce ahora en Semana Santa, con habichuelas de San Juan. Estamos comiendo arroz todos los días, producido en la línea noroeste. Yo he visto arroz en el este profundo, por allá por Sabana de la Mar, por el valle. Aquí hay plátanos en todas partes. Ahora, ¿quién cosecha? ¿Quién atiende las granjas avícolas? ¿Quién ordeña las reses en este país? Hay pocos dominicanos en esto, ¿eh? Y si nos metemos al tema de la construcción, ahí solo quedan los ingenieros, ahí solo quedan ciertos técnicos que, digamos, que dan terminación a los edificios, a las obras, pero la mano de obra bruta es con haitianos. Entonces, si empujamos a esa población de ilegales, señores, la economía dominicana va a sufrir. El pueblo dominicano orgulloso y racista, segregador, va a sufrir si nos llevamos de esos grupos que están empujando a una deportación masiva de extranjeros ilegales.
Además, nos enfocamos en un solo color, porque aquí no se conoce de que están deportando a venezolanos, aquí no se conoce de que están deportando a colombianos, a cubanos, aquí no se conocen otras nacionalidades que estemos repatriando, no. Estamos repatriando a los más sufridos, a los más pobres, a los más infelices, a los que tienen una convulsión allá en su país y que no pueden regresar. Usted lo saca de aquí y lo manda para Haití, es a exponer sus vidas. Entonces, no vemos la teoría y el concepto general de derechos humanos, que tanto nos beneficia cuando se trata de un dominicano que está en otra parte. No vemos el beneficio de las remesas que nos trae la comunidad dominicana en el exterior, que lo dejaron llegar allá, que se fueron en Yola, muchos, que se fueron por la vuelta por México y que se insertaron a una economía de un país ajeno y no ha pasado nada, todo bien, llegan las remesas aquí y después se legalizan, se regularizan por allá. Entonces, para el haitiano aquí no hay puerta abierta, todo es sacarlos y sacarlos, y entonces tenemos unos grupos en frontera que están para cuidar soberanía, y vaya usted a ver qué es lo que cuidan, cuál es la realidad, cuál es el negocio que hay ahí. He dicho. Hablando de economía, póngame ahí el Caribe, que según Valdés Alviso, el Banco Central, bueno, la economía de República Dominicana crece un 5.4% interanual, en el primer trimestre fue de un 2.7%. Las actividades de mayor crecimiento fueron la construcción. Míralo ahí. Dice por ahí el Banco Central. Ajá. ¿Cuál otra? El comercio, las zonas francas. Vaya a ver cuántas tiendas se llenan aquí de haitianos que son los que van a comprar. Intermediación financiera también está por ahí, de los que tienen mayor por ciento. Ahí está las remesas. Esa intermediación financiera, esos dólares que llegan. Está, porque si esos dólares no llegan aquí, yo te digo, hubiese muchos problemas en la economía de la República Dominicana. La imagen principal es de un aeropuerto, creo que es de Madrid, de este aeropuerto. Ahí está, se desconocen las causas del apagón, caos también en los aeropuertos. La votación en cónclave para elegir el nuevo Papa comienza este 7 de mayo. La gente está atenta a lo que podría suceder. Los diputados invitarán a la Junta Central Electoral para la ley de candidaturas independientes. Continúa el debate con esto de las candidaturas independientes. Los partidos presentaron sus propuestas, la Junta también lo hizo. Mientras tanto, hay algunos congresistas que quieren eliminar de donde se encuentre la palabra candidatura independiente. Lo quieren borrar. El tema es que eso va a cambiar la manera de hacer política en este país. Porque los partidos políticos en muchos casos lo que hacen es que le dañan la vida a ciertas personas, a ciertos ciudadanos que entran con su dinero, que entran con su reputación y después que usted está adentro, usted tiene que estar ahí en esa fila, ser cómplice de todo. Entonces, cuando usted llega como candidato independiente, en el lodo, que es diferente, usted no llega con compromiso con nadie, usted se presenta, si usted quiere votar por mí, usted vota. O cuando usted llega siendo una persona de influencia social, siendo una persona popular, siendo una persona de reputación ganada, o sea, eso es lo que está por verse. Si el pertenecer a un partido político es más que usted solo josear con la influencia mediática, con la influencia tecnológica y lograr desarrollar un proyecto. En Estados Unidos, Ross Perot desarrolló con éxito una candidatura, no ganó, pero obtuvo un 6% del voto estadounidense. Esto fue en la década de los 90. En Estados Unidos, el primer presidente que hubo, George Washington, fue un candidato independiente, fue un candidato de todas las corrientes. Entonces, en Europa, igual, vemos cómo existen muchos candidatos que hoy ocupan posiciones siendo independientes.
Entonces, la independencia es eso lo que da, es independencia de tomar decisiones, es independencia para no ser cómplice de muchas vagabunderías que se cometen a lo interno de los partidos políticos. O no se cuela el narcotráfico a los partidos. Pero yo le iba a mencionar ese tema, que o no se cuelan los corruptos. Algunos quisieron poner de excusa de que si surge un candidato independiente podría ser financiado por un narcotraficante. Entonces ahí viene la cuestionante. ¿Cuántos narcotraficantes han salido vinculados a los partidos políticos? ¿Qué tiene que ver eso? Leonel Fernández en algún momento lo mencionó. Entonces, si vemos narcotraficantes en todos los partidos, no es una excusa razonable para poder decir que no se pueden considerar las candidaturas independientes. ¿Qué pasó con el que construyó el peaje de La Penda, que después se lo chocó y se lo destrozó un camión? Ese señor que aparecía junto a Leonel Fernández y que hoy purga prisión en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el de la Torre Atiemar, que recibió todo el beneficio del gobierno de Leonel y que Leonel estuvo presente en dar el primer Picasso y que después lo atraparon con un cargamento de drogas en España y que purgó prisión por 15 años? Entonces, los narcos se filtran por todos lados. Todos lados. ¿Y usted quiere saber cuál es el color que prefieren los narcos? Es que ellos van a donde el que va a ganar. Porque los que antes eran PLDistas ahora son PRMistas. Y porque están en el PRM, pero antes estaban en el PLD. Antes estaban en el Partido Reformista. Han estado en todos lados brincando. ¿Y entonces? Que ahora lo agarraron en el PRM. ¿Dónde estaba Quirino? ¿En qué partido estaba Quirino? Son otros 500. Él anda, ¿hace cuánto anda él? Quirino aspiró a diputado ¿por qué partido? ¿Y entonces? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿En qué periodo fue traficada la droga de Miguel Gutiérrez? Del 14 al 20, ¿quién gobernó? Que lo agarraran en el PRM, son otros 500. Y los que han mencionado, porque falta gente todavía, falta gente por mencionar, entonces esa no es una excusa válida. También mencioné sobre el dinerito que le da la Junta a los partidos. En algún momento dije, bueno, los partidos se están defendiendo porque probablemente tendrían que dividir esos chelitos, porque usted me dice que se dan 100 millones de pesos a los principales partidos en la República Dominicana. Yo dije, bueno, le van a quitar su partida, pero en la propuesta que planteó la Junta, dice que no le van a dar dinero a los independientes. Bueno, porque a usted le dan por la cantidad de votos que obtiene. Tiene que primero sacar votos, entonces sacar porcentajes. La propuesta está ahí, de la Junta. Si llegan al Congreso Nacional para ser cuestionados, o si algunos congresistas logran borrar las candidaturas independientes de donde se encuentra, que uno de ellos es Ramón Rogelio Genao, que tiene eso, como dicen aquí, entre ceja y ceja. ¿Y qué tal si se cuela un descendiente de familias haitianas como independiente? ¿Qué tal? Y podría suceder, todo podría suceder, ya usted sabe. Vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más a primera hora. A continuación, a primera hora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz.